¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a un video más del curso de coctelería para YouTube. Dímelo. El día de hoy les voy a enseñar a hacer cócteles de autor. ¿Qué les parece? Les voy a enseñar la base para hacer cócteles de autor. Recuerden que en capítulos pasados les enseñé a hacer fórmulas de cócteles, ¿correcto? Fórmula Sour, Collins, Julep y así, ¿correcto? Bueno, la idea de hacer un cóctel de autor, lo que yo siempre recomiendo si estás arrancando es toma un cóctel ya estructurado, es decir, toma una estructura, agárrate una estructura, como decir un Sour o un Collins, agárrate esa fórmula y cambia de algunas cositas. Es como en la música, ¿vieron cómo es la música? Hay como una cosa de inspiración en la música, ¿verdad? Tipo, tienes una base, un sonido, un ritmo, tac, 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 y entonces eso le van agregando cosas, ¿verdad? Como por ejemplo esta electrónica, mira, tac. Entonces, esto es exactamente lo mismo, o sea, tú lo que tienes acá que buscar es una estructura y hacer unas variaciones. Entonces, lo que les voy a enseñar es hacer, y se los voy a mostrar, fíjense, yo voy a tomar la estructura de un sour. ¿Cómo era un sour? Si son mis aprendices, si vienes de hacer todo el curso ya sabes cómo es un sour, ¿correcto? Entonces, vamos a tomar dos partes de alcohol, una parte de almíbar y una parte de limón o de algún cítrico. Eso es un sour, ¿correcto? Van a ver las variaciones que voy a hacer. Ahora, la idea de esto es que tú te pongas creativo, me explico, que tú busques la manera de darle a esto creatividad. Así que vamos a hacer un cóctel batido. Entonces, por eso ya tenemos enfriando, fíjense acá, nuestra copita, ¿ok? Entonces, ¿qué le vamos a añadir? Vamos a añadirle una parte de jugo de naranja, una parte de jugo de limón y una parte de almíbar. También le vamos a añadir una parte de aquafaba y vamos a añadir una parte de aperol. Fíjense que son una parte de cada uno. Fíjense que yo no me estoy complicando la vida. Y una parte de vodka. Un poquito más porque nos gusta el vodka. Entonces, como ven, tenemos las dos partes de alcohol, parte de almíbar y jugo de limón y una parte de naranja y aquafaba para dar espuma. Es un sour, solo le estoy agregando un ingrediente más y dándole una variación. Y batimos. Lo mejor de este cóctel es la historia. Este cóctel fue una de esas noches difíciles en el bar, no me habían pagado, llegué tarde, casi me roban, me peleé con mi familia, o sea, esos días realmente súper complicados, ¿no? Entonces, bueno, estoy así trabajando en el lugar, no sé qué, se acerca una chica a la barra, de esas que tienes que ver, obviamente, con una gran sonrisa y me dice, sorpréndeme, ¿no? Y yo tipo, bueno, ¿cómo te va a sorprender yo? El sorprendido soy yo, ¿no? Pero yo la estaba pasando muy mal y realmente pues necesitaba ponerle onda a la noche, ustedes me entienden, no se hagan los locos. Entonces ahí ¿qué hago, no? Ahí agarro y digo, bueno, nada, vamos a ponerle onda a esto, ¿no? Esta noche. Y digo, yo realmente te voy a decir, ser honesto, yo no sé cómo sorprendente, pero sí te hice este cóctel únicamente creado para ti. Y lo creé con todas las ganas de compartir un lindo momento contigo. Así que a este cóctel lo vamos a apodar Momentos. Obviamente que estaba más canchero que ahorita, entonces ahorita estoy de novio y es más complicado, pero era algo así como más, tú sabes, más película de Tom Cruise, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar acá una pielcita al cóctel, fíjense, y bueno, fue algo así, ¿no? Yo me acerqué y le dije, brindo por este momento tan difícil, te presento Momentos. Bueno, mi gente, acá les voy a dejar este coctelito, ¿sí? Así, pi, pi, pi. Coctelito, Momentos, ¿sí? Ahora va a haber una tomita para que lo vean de cerca. Pero bueno, básicamente, ¿qué les quiero decir? Esto también es otra faceta de la coctelería de autor. ¿Vieron cómo los metí en una historia? Básicamente, ¿por qué? Porque la idea de los cócteles de autor también es contar una historia. No solamente el sabor es importante, también es importante qué le transmitimos al cliente. Así que, para ustedes, momentos, como estos momentos que pasamos los aprendices y yo. Bueno, gente, vergonzoso.
Nada, gente, espero que les haya gustado la clase de coctelería de autor. Déjenme la receta más loca ahí en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y si lo haces, etiqueta mi Instagram. ¿Sí? Nos vemos.